Estoy seguro de que todos escuchamos esta frase, el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué solo aceptamos el condicionamiento a medida que entra? Abraham, el padre de muchas naciones. Entonces, el Islam, el judaísmo y el cristianismo son todas religiones abrahámicas. Ellos rastrean sus raíces hasta Abraham. Y todos adoran al mismo un Dios. La mayoría de las personas ignoran la religión que siguen. Simplemente lo aceptan. De hecho, no fue hasta la imprenta y todo eso, que comenzamos a leer la Biblia. Y la mayoría de las personas ni siquiera leyeron la Biblia hasta la era moderna, y hay muchas cosas en la Biblia, que son extremadamente contradictorias, y hay muchas cosas que en realidad son pura maldad. Y de hecho tenemos a Jesús aquí en Juan 8:42-44, hablando con los judíos y diciéndoles. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Entonces, este es Jesús, hablando con los judíos. Las religiones abrahámicas son las que trajeron las guerras sobre nosotros y las conquistas. Y piensa en lo que hablan. Cuando piensas en Cristo, Él refutó gran parte del Antiguo Testamento, y si lees el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento. Lea el Nag Hammadi, lea los textos gnósticos, todos destruidos por la Iglesia, porque muestran demasiado. Lo que sí muestra que las verdaderas enseñanzas de Jesús, no son las enseñanzas del vengativo Dios del Antiguo Testamento. Todo lo contrario. De hecho, Jesús era un esenio. Pertenecía a una secta judía, llamada los esenios. Mira, todo el concepto del pecado original, es uno que básicamente dice que toda nuestra raza humana no tiene valor, y tenemos que depender de Dios, o de los dioses para nuestra existencia, y para evitar la condenación eterna. Piensa en esa doctrina. ¿No sería una doctrina que querrías decirle a tus esclavos? Mira, básicamente, no vales nada, serás condenado por la eternidad del infierno, a menos que seas un buen esclavo, y hagas todo lo que decimos. Solo mantén la boca cerrada, haz tu trabajo, y haz exactamente lo que decimos. ¿Y tú eres bueno? ¿Bueno? Solo cree en nosotros, eso es todo lo que necesitas hacer. No tienes que ser esclavo. Tienes un ADN más alto en ti, un mayor potencial, y como se dice en la Torre de Babel. Mire, las personas están unidas, si están unidas, ¿quién puede decir lo que van a hacer? Podrían ser como nosotros, como los Elohim. No podemos tener esto, así que vamos ahí y los dispersamos, y hagamos que pelean entre ellos para siempre. Entonces, ¿por qué sacrificio de sangre? Esta es una tradición horrible, que continúa para siempre. Y está en muchas de nuestras culturas. Y, cuando lees en el libro de Génesis, y dice, que Dios olió la carne del sacrificio. Y le agradó, le daba hambre. Quiero decir, ¿realmente crees que ese es el creador de todo el universo? Simplemente no tiene ningún sentido y la gente necesita usar sus mentes y despertarse.
Entonces, ¿cuáles son los grupos hoy en día, que hacen sacrificios de sangre? Sí, nuestros Illuminati, que son los descendientes de las familias, que provienen directamente de estos dioses y quedan a cargo por estos dioses. ¿No pueden ver eso, gente? Eso es bastante obvio.